Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, doctor Tigre, un consejero de internautas, personas, que es diferente a este ciudadano, ¿no? Persona es el individuo que puede decidir por sí mismo, el ciudadano es el individuo que tiene deberes y derechos, de emigrantes y de indígenas, ideólogo del movimiento Mi Piel, y que hoy día les va a conversar acerca de cómo o por qué Rafael Correa y Andrés Arauz pierden las elecciones y el día de ayer pues pudimos asistir a la coronación, por televisión, porque no fuimos presencialmente, a la colocación de la banda presidencial a Guillermo Lasso. Y teníamos que entender más o menos cómo fue posible que el país tuviera en el salón de la Asamblea Nacional y en el Palacio Presidencial a la gente que durante años aborrecimos, con excepción del rey de España. ¿Cómo fue posible tenerle a Aznar, que durante años siempre pensamos que él sabía hacer lo que hacen ciertos animales que suelen asnar? ¿Cómo fue posible que esté ahí los enemigos de Maduro, que se han querido autoproclamar presidentes y se han autoproclamado presidentes como Guaidó, que no vino por suerte? ¿Cómo es posible que haya estado Bolsonaro, un individuo aborrecido en todo el continente americano e inclusive en Estados Unidos y en Brasil, en Europa? ¿Cómo es posible? Bueno, ya con eso basta, ¿no? No entendíamos cómo es posible que hayamos caído en ese mundo, en ese espacio. ¿Cómo es posible que hayamos vuelto a escuchar ese discurso donde se habla de la libertad como un bien que nació en 1822 y que consistía simplemente en odiar a los españoles y que esté ahí el rey de España? Porque la libertad que nosotros sembramos en 1822 no es la libertad de los indios. Los indios no podían votar. No era la libertad de las mujeres no podían votar. No era la libertad de los pobres no podían votar en ese país que hicimos. Era la libertad de los ricos que odiaban a los españoles. Eso era todo. Y esa era la famosa libertad hace 200 años, porque el próximo año celebramos 200 años. Y esa es la libertad que nos hicieron creer que era la mayor conquista del mundo. Aprender a odiar a los españoles. Y aprender a imitar en todo a los gringos. En todo. Y eso se llamaba libertad. Y eso nos hicieron creer que eso era lo que había sido lo más maravilloso, y eso era lo que Guillermo Lasso proclamaba, que habían nuestros héroes. Ni siquiera luchamos por nuestra libertad. La libertad que tenemos nos la regalaron llaneros venezolanos y campesinos colombianos. Aquí Abdón Calderón fue el único por ahí que salió con una bandera. No sabemos ni cuántos ecuatorianos formaban ese ejército libertario. Nadie le acompañó a Antonio José de Sucre. Por ahí algunos cuantos montubios que subieron por la novelería. Pero de Quito, ¿cuál fue el héroe de Quito? A Quito les regalaron la libertad. Lo trajeron en bandeja de plata. Ni siquiera el pueblo se levantó contra los españoles ese día o los días previos. No, nada. Por lo menos en Guayaquil
El pueblo gualaquileño se levantó contra los españoles y vino Antonio José de Sucre a respaldar el levantamiento. 2 años antes ya se levantaron. ¿Se levantaron contra qué? Contra el pago de impuestos en 1809. Eso es todo, no se levantaron contra otra cosa. Y pusieron un presidente, le tumbaron al presidente de la Real Audiencia, simplemente porque en España le habían podido tumbar al rey de España, pues gracias a Napoleón. Y se crearon las juntas de libertad, de nobles, que hasta ahora siguen siendo en la ciudad, que hacían el contubernio y tumbaban gobiernos. Lo mismo se hizo en Quito. 4 nobles se reunieron, dijeron, bueno, vamos a tomarnos el poder. Punto. ¿Dónde estaba el pueblo? ¿Acaso que el pueblo salió el 2 de agosto y el 10 de agosto? No. Los ricos quisieron tomarse el poder porque no querían pagar impuestos y porque el rey, entre otras cosas, prohibió el concertaje. Radicalmente lo exterminó y eso no lo podían permitir eso. Que los indios se salgan de la hacienda y que se vayan a otro lado, eso no era posible. Esa fue la razón del grito del 10 de agosto no fue otra. Nos han hecho creer mentiras. Pero nos queda entonces ahora por entender cómo, si tenía un economista y tenía muy buenas propuestas económicas, Rafael Correa, muchas mejores que las de Guillermo Lasso, ¿por qué Guillermo Lasso, que no era economista, que no sabe dónde está parado en economía, pero sí sabe contar dinero, se le ocurre presentar una propuesta que tiene éxito? Por supuesto que no la va a cumplir, ¿no? Ya en el discurso obvió aquello que dijo, que iba a prestar dinero al 1% de interés, ni se mencionó. Pero dice que va a dar empleo a 2 millones de ecuatorianos, lo mismo que dijo León Febres Cordero, lo mismo que dijeron todos, hasta Lenín Moreno, que dijo que va a dar 250,000 empleos. Este dice que va a dar 2 millones, pero lo más interesante es que son con salario de $500, pues. La pregunta es si los 2 millones van a ser con salario de $500, porque dice que va a aumentar la pensión básica de los ecuatorianos a $500. En un momento de crisis, cuando no tiene dinero, cuando el país no puede devaluar la moneda porque tiene dólares, cuando no tiene ingresos económicos, cuando tiene una deuda de 60,000 millones de dólares, dice que va a subir el sueldo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo va a subir el sueldo? ¿A quién va a subir el sueldo? Lo primero que va a hacer es, entre comillas, reducir el tamaño del Estado. O sea, les vas a mandar a sacar primerito a todos los petroleros, con toda la justa razón, porque los empleados de las empresas petroleras se volvieron cargosos, un peso pesado para el gobierno nacional. Porque las empresas petroleras están manejadas por el aliado del actual presidente, el partido MPD, Movimiento Popular Democrático, quiere decir marxista, leninista, estalinista, maoísta. Imagínense, la extrema izquierda es aliada del presidente Lenin, de Guillermo Lasso. Y a ellos, como gratitud por su colaboración, les va a quitar las refinerías, que es donde tienen la mayor cantidad de burócratas bien adinerados, bien pagados. Un montón de empleados que ganan desde tiempos inmemoriales, desde antes de Correa, una fortuna, ¿no? Bien, pero no dice nada del pago de los intereses. Por lo menos Andrés Arauz decía, voy a coger y voy a cortar por lo sano, la mitad de los intereses. No es posible que estén pagando los ecuatorianos 16% de interés a los bancos, 24% de interés a las empresas importadoras, que ahora son también banqueros, ¿no? Porque te prestan para que compres. Te prestan para que compres el auto, para que compres la refrigeradora, para que compres todo. Y después te cobran. Y tienen la zapada. El negocio de ellos no es que tú pagues bien. El negocio de ellos es que no pague. Si usted no paga, compadre, ¿sabe lo que le pasa? Le vienen costas judiciales. Le viene mora.
Y entonces usted termina pagando el 30%, el 40%, el 50%. Y si tiene deuda con tarjeta, le cobran el mínimo. Y usted tenía que pagar la tarjeta, le dijeron, en 24 meses. El préstamo termina pagando en 10 años. Paga 10 veces lo que prestó. Esta jugada tenía que ser cortada y la decidió cortar Andrés Arauz, y sin embargo Guillermo Lasso no lo va a cortar. Y nosotros votamos por el hombre que dijo que no les iba a tocar a los bancos. Es más, los banqueros ahora resulta que son inmunes. Los que se robaron el dinero en 1999, los Isaías del Banco de Filamanco, han recibido inmunidad precisamente cuando sube Guillermo Lasso, y un juez de por allá les da inmunidad y les declara inocentes a aquellos que fueron de este país, dejándole a la gente en la mayor quiebra y forzando a una emigración de más de 3 millones de ecuatorianos para vivir la zozobra y la división familiar durante décadas. El dinero, ese era el problema. Pero luego viene la distribución. ¿Quién va a quedarse con qué? Entonces viene el botín del petróleo. Ya está repartido el botín del petróleo. Viene el botín de los canales de televisión. El que estaba bien cautado los canales de televisión a los banqueros, ahora se los van a devolver. Viene el botín de los cargos públicos. Ya eso está repartido. Y los que pasan a ocupar los cargos públicos ahora son la crema innata. A los que no son crema innata se les llama caudillos. A los que son crema innata se les llama líderes. Esa es la diferencia. Y deciden que van a continuar con la lucha contra la corrupción. Corrupción. Ahora se llama lo mismo que en el tiempo de Roma se llamaba cristianismo. Los cristianos eran lo peor del mundo en Roma. Se les acusó de quemar Roma y se los entregaba a los leones en el Coliseo. Cuando llegó la pandemia a la Edad Media, en la Edad Media cuando llegó la peste bubónica, las mujeres se les llamaba brujas y eran lo peor del mundo porque se les culpaba, junto con los judíos, de la pandemia y se las quemaba. Cuando llegó el imperio español acá, a los indios se les llamaba idólatras. Y cuando no se les llamaba idólatras y comenzaron a aparecer estos revolucionarios, se les llamaba masones. Y lo ser masón era ser ateo, ser maldito, ser anticristiano. Los masones eran lo más odiado. Los masones fundaron Estados Unidos, ¿no? Benjamin Franklin, George Washington eran masones. Simón Bolívar era masón, San Martín era masón. Esos eran los peores de los peores seres humanos. Después, cuando llegó la Guerra Fría, los comunistas eran lo peor del mundo. Los subversivos se les llamaba a los comunistas. Cuando llegó la guerra al narcotráfico en los años 80, después de la caída de la Unión Soviética, viene la guerra a los narcos. Y cuando viene, y se le llamaba narco, y ser narco era lo peor del mundo, pues hasta el día de hoy. Y cuando llegan la caída de las Torres Gemelas, se les llama terroristas. Entonces los narcoterroristas son ahora los que están en la frontera y se les llama a los guerrilleros de Colombia narcoterroristas. Pero también se les llamó narcoterroristas a los afganos, a los mujahidines que ahora le han ganado la guerra a los Estados Unidos. Y finalmente se les llama corruptos. Se emplea el nuevo adjetivo, corrupto. Corrupto es aquello que se deja corromper. ¿Sí? Qué cosa más curiosa. El presidente Eisenhower protegió al más corrupto de los dictadores. Se llamaba Somoza. Era una dinastía, padre, hijo y nieto. Y cuando le dijeron, ese señor, no le llamaban corrupto,
ese señor es un bastardo, Eisenhower le dijo, sí, pero es nuestro bastardo y nosotros protegemos a nuestros bastardos. Y le protegieron a Trujillo, le protegieron inicialmente a Papadoc en Haití, a Trujillo en República Dominicana, a Batista en Cuba, a Somoza en Nicaragua. Y cuando llega Fidel, hacen una campaña contra Fidel. El mismo Eisenhower planifica la campaña contra Fidel. Prepara y entrena a los contras en Miami, en la Florida, para que ataquen. Y les manda 1.600 hombres con apoyo de aviación y apoyo naval para invadir Cuba. Pero Fidel Castro, que ya estaba advertido por Nikita Khrushchev de que iba a pasar eso, les estaba esperando y les cogió y les aplanó. Los metió, los destrozó. El siguiente ataque era, pero en ese momento viene, eso sucede, ya cae Eisenhower y llega John F. Kennedy. Y eso sucede apenas sube John F. Kennedy y hace estas cosas. John F. Kennedy va a ordenar el ataque a Cuba, pero resulta que no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque les llega la noticia de que Rusia ha llenado de misiles Cuba y están a 100 kilómetros de la Florida y a 300 kilómetros de Washington. Y si le atacan, ellos van a responder con misiles nucleares. Y se va a regalar de tapar una guerra atómica. Decide no atacar. Pero la isla de Cuba había sido entregada a la mafia de Lucky Luciano. Y Lucky Luciano fue el que le puso en el poder a John F. Kennedy, que era el hijo del jefe del sindicato de Hollywood, de uno de los sindicatos de Hollywood. Y en Estados Unidos todos los sindicatos son de la mafia. Aquí se llama sindicato a la organización de trabajadores. En Estados Unidos se llama sindicato a la mafia. Todo sindicato es mafia. Empezaron con la mafia del cemento y el hierro en Nueva York y terminaron con el sindicato del cine. Y el padre de John F. Kennedy era jefe del sindicato de cine. Lucky Luciano había ayudado a la invasión de Italia desde Sicilia. Lucky Luciano había ayudado a la protección de las costas de los Estados Unidos con sus mafiosos, detectando los espías alemanes. En compensación, le sacaron de la cárcel, le mandaron a vivir en Italia y le regalaron la isla de Cuba. Él puso a Batista y financiaba a Batista. Cuando llega Fidel y le quita a Batista y no pueden entonces pagar, hacer y se suprime la orden del ataque aéreo a Cuba, muere John F. Kennedy. ¿Quién lo mató? No se sabe si fueron los cubanos, no se sabe si fue la mafia, no se sabe si fue la misma CIA, nadie sabe quién le mató a John F. Kennedy hasta el día de hoy. En compensación, como le quitaron, ya no podía tener Cuba, pues le dieron Las Vegas, pero con la condición de que no puede volver Lucky Luciano a Estados Unidos. Es así como Estados Unidos se convierte en uno de los importantes interventores de estas elecciones de Ecuador. Viene e interviene con Donald Trump a la cabeza. Y gracias a la segunda ronda, Guillermo Lazo recibe primero presupuesto, el apoyo de los medios, el apoyo de Estados Unidos, y se hace un escándalo con la imagen de Venezuela. Venezuela es lo que es Cuba en Centroamérica, Venezuela es para Sudamérica. Y con la perspectiva de terminar como Cuba o Venezuela, ganan votos
Y dicen que el socialismo del siglo XXI es lo peor de lo peor después de que tuvimos la mayor cantidad de carreteras, la mayor cantidad de escuelas, la mayor cantidad de colegios, la mayor cantidad de universidades, la mayor cantidad de empresas eléctricas, la mayor cantidad de hidroeléctricas, la mayor cantidad de puertos, de aeropuertos, la mayor cantidad de vicarios en el extranjero, las 100 mejores universidades del mundo, la mayor cantidad de profesionales calificados de la historia. ¿Cómo diablos fue posible que dijeran que el socialismo del siglo XXI era algo que perjudicaba al país? Entonces, hemos terminado de aquí de entender la segunda fase. ¿Cómo las propuestas económicas que son muy difíciles de que las pueda cumplir, eso de los 2 millones, del salario de los $500, 2 millones de empleados, y que detrás de eso hubo el juego de Estados Unidos y los medios de comunicación para llevar al poder a Guillermo Lasso, fueron otros de los factores muy importantes que determinaron la derrota de Rafael Correa. Muchas gracias.